Hechos capítulo 20, versículo 32. Ya cuando lo hayan encontrado, me avisan. ¿Ya están ahí? Ok, necesito su atención acá. Quiero que miren acá para su izquierda, más bien su derecha, mi izquierda. Aquí. La primera promesa que está ahí dice: prometo leer diariamente la Biblia. ¿A qué referimos eso? Al cuaderno espiritual. La segunda promesa, la que sigue, dice: prometo orar diariamente. Es parte del cuaderno espiritual. La tercera promesa dice: prometo visitar los miembros de mi centro de acción. También tiene que ver con el cuaderno espiritual, es el compañerismo. Y la cuarta dice: prometo defender mi testimonio personal. Estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Si nos vamos al otro lado, comenzando allá atrás, dice: prometo ser fiel a mi propia iglesia. La que sigue dice: prometo ser fiel a mi propio hogar. Para poder llevar a cabo la última, la número 7, que dice: prometo testificar con entusiasmo de Cristo. Si nosotros no somos fieles en nuestro cuaderno espiritual, que está aquí como promesa que tú y yo en Cristo Jesús vamos a cumplir, si nosotros no somos fieles a nuestra iglesia, si no somos fieles a nuestro hogar, el testimonio que al mundo demos de Cristo Jesús será falso. Será falso. Y tú y yo, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, no podemos darnos el lujo de estar dando un falso testimonio de quien nuestro Salvador es. Nosotros estuvimos estudiando los últimos 3 meses las bienaventuranzas. La semana pasada Joel nos habló sobre la resurrección, y el cuaderno espiritual estuvimos viendo en cuanto a la unión que como hermanos en Cristo Jesús tú y yo debemos tener, enfocados en esa visión que el Señor nos ha dado para poder cumplir con la gran comisión. Esta semana en nuestro cuaderno espiritual vamos a estar hablando de sobreedificar, la sobreedificación. Y la sobreedificación simplemente quiere decir que tú y yo tenemos que poner atención tanto a los unos como a los otros. O sea, ¿qué estamos haciendo en Cristo Jesús? ¿Qué podemos estar haciendo en Cristo Jesús? ¿Qué debemos estar haciendo en Cristo Jesús? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel como pastor? ¿Cuál es mi papel como líder? ¿Cuál es mi papel como ujier? ¿Cuál es mi papel? Cualquiera que sea el llamado que Dios ha puesto en tu vida, ¿qué es? ¿Cómo es que yo encajo en la estructura para hacer lo que yo tengo que hacer? Todos nos necesitamos en todo. La palabra de Dios compara el cuerpo humano al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, para que nosotros podamos entender. Y le estaba haciendo, no me acuerdo quién le estaba diciendo creo que fue con los hombres la semana pasada, el lunes. Cuando el cuerpo se sienta a comer, todos los miembros del cuerpo se dedican a comer. Todos. Los dedos de los pies, los muslos de las piernas, los ojos, los oídos, todos los miembros del cuerpo se dedican a esa actividad, a comer, porque el cuerpo necesita ser nutrido. Cuando tú y yo nos metemos a la regadera para limpiarnos de la impureza que obtenemos mientras salimos afuera y sudamos y nos enmugramos, todos los miembros del cuerpo se dedican a esa función. Y así sucesivamente, cada actividad que el cuerpo hace, todos los miembros se dedican a esa, se enfocan en esa actividad. Y Dios quiere, o más bien, Dios demanda
que su iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, nos enfoquemos en hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Estableciendo grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado. Siendo una iglesia que equipa, o sea, que entrena a cada miembro de su célula, guiando a cada persona, o sea, que unos a los otros nos guiemos. ¿En qué? En ganar almas y entrenarlas para poder seguir creciendo y mostrar ese testimonio al mundo. Y de esa manera nosotros vamos a establecer más células en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos. Pero eso debe de ser nuestro enfoque, no de unos cuantos miembros del cuerpo, no de la mitad de los miembros del cuerpo, sino de todos los miembros del cuerpo, de acuerdo a la función que cada uno tenemos que llevar a cabo. Amén. Sobre edificar. Hechos 20:32 dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Pablo aquí en este contexto, él iba para Jerusalén y Pablo se está despidiendo de los hermanos allí, me parece que es Macedonia, no me recuerdo bien, pero se está despidiendo de los hermanos porque los hermanos ya no lo volverán a ver. En Jerusalén lo tomarán preso y lo encarcelarán, y Pablo seguirá haciendo la voluntad de Dios, escribiendo y testificando desde la cárcel y todas esas cosas. Si sigues leyendo el resto de los capítulos de Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo hizo grandes cosas aún estando dentro de la prisión, estando encarcelado, estando privado de su libertad. Él testificó no solamente al carcelero, él testificó a personas, él testificó a los presos, testificó a reyes, testificó a personas importantes que se le iban atravesando mientras él estaba encarcelado. No fue fácil porque sufrió y fue golpeado y fue atado y le hicieron un montón de cosas. Pero ¿qué hizo Pablo? No perdió el enfoque de lo que Dios quería que él hiciera. Fuera lo que pasara lo que pasara, él tenía un trabajo que hacer. Déjame decirte una verdad que tal vez nunca has pensado, o tal vez nunca la quieres pensar o quieres ver, pero Dios no está interesado en tu desarrollo en este mundo como persona, ni en lo más mínimo. A Dios no le interesa si tú eres abogado, si eres maestro. A Dios no tiene ese interés en nuestra carrera terrenal. El interés de Dios para quienes creen gira alrededor de Jesús. Bienvenidos al Centro de Vida, donde todo gira alrededor de Jesús. Nosotros lo declaramos cada vez que nos reunimos para celebrar, lo cual estamos declarando que todo lo que yo hago, digo y pienso gira alrededor de Jesús, lo cual por consiguiente lleva honra y gloria a Dios en todo lo que yo hago, digo y pienso. Y tú y yo necesitamos reentrenarnos, tú y yo necesitamos sentarnos y recordar quién verdaderamente somos en Cristo Jesús, porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Estar en el interés de Dios, el cual gira alrededor de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 7, dicen lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dios no nos ha dado sus promesas para que nosotros vivamos cómodos en la carrera como doctor, en la carrera como abogado, en la carrera como soldador o como carpintero. Él no está interesado en eso. Dios nos ha dado estas grandes promesas y nos ha pedido que nos retiremos de la corrupción de este mundo para que nosotros podamos añadir todas estas cosas que Pedro nos dice a nuestras vidas y podamos así llevar honra y gloria en todas las cosas que hacemos, sea de día o sea de noche, estemos donde estemos y cualquiera que sea la situación. Él nos salva. Él nos salva. No tuvo que y no tenía que. Sin embargo, Él es el quien nos salva. La salvación viene de Dios, la salvación viene de Jehová. Él nos salva y no solamente nos salva, sino que una vez que nos ha salvado, Él nos prepara. Por eso dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud y esto y lo otro, y sigue añadiendo todas estas cosas según Dios te está preparando para hacer la obra a la cual Él te ha llamado a hacer. Unos son apóstoles, otros son pastores, otros son maestros. Bueno, apóstoles ya no hay, pero fueron apóstoles. Otros son evangelistas. ¿Todo para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, somos nosotros, para la obra del ministerio. No solamente nos prepara, sino que también nos envía. Dios nos salva, Dios nos prepara y Dios nos envía. Llegamos a una conclusión aquí. Si Él nos salva, si Él nos prepara y Él nos envía, y vamos a entrar un poquito más en eso más de ratito. Llegamos a la conclusión que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que tú y yo somos la iglesia del Señor Jesús. La obra en el mundo no se va a hacer por ningún otro medio más que por la iglesia, porque eso es lo que Dios ha determinado en su divino plan. Dios ha salvado a la iglesia, Dios ha preparado a la iglesia y Dios ha encomendado a la iglesia para ir al mundo, para hacer la obra, o más bien para completar la obra de Jesucristo, la cual Él vino a comenzar en su ministerio terrenal. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, lo cual nos está dando a entender que nosotros tenemos una gran tarea que hacer, que nosotros somos parte los unos de los otros, que el alimento que nosotros necesitamos los unos de los otros, ahí es donde está. La fortaleza que necesitamos en cuanto al ánimo y todas esas cosas, en cuanto a aprender y a fortalecernos, está en los unos de los otros. Por ejemplo, ustedes miran este brazo. ¿Cómo es que mi mano se mueve? El cerebro está mandando que la mano se mueva. Y si no hubiera brazo entre medio, ¿cómo se mueve la mano? Ya ves que la orden del cerebro y la nutrición y la fuerza y todo eso que la mano necesita para moverse llega por medio del brazo, de las coyunturas y ligamentos para que la mano pueda hacer su función. Y así mismamente tú y yo. Por ejemplo, hoy en la mañana Dios me ha dado instrucción para darte a ti, para edificarte, para animarte y que tú mires que es Dios que está hablando a tu corazón. ¿Ahí debe quedar la cosa? No, tú debes de compartirlo con tus demás hermanos. Tú debes de compartirlo de regreso con el pastor. Oiga, pastor, esto como que me llamó la atención. Explíqueme un poquito más de esto. Esto es para que tú lo lleves a casa y lo compartas con los que están en casa. Esto es para que tú lo lleves a tu trabajo y lo compartas con tus compañeros de trabajo. Para que el cuerpo de Cristo vaya haciendo así la obra que necesita hacer. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus miembros.
y una función nos es necesaria hacer, su voluntad. Hechos 20:28, que es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos allí mientras se está despidiendo de ellos, dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó la iglesia? Jesús. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como iglesia? Dice, apacentar, preparar. Nosotros nos debemos de apacentar los unos a los otros. Claro que quien nos apacenta es el pastor de las ovejas, es Jesús, pero tú y yo tenemos que tener cierto cuidado entre nosotros mismos. Tú y yo tenemos que animarnos entre nosotros mismos. Si sigues leyendo lo que Pablo les escribe ahí a los hermanos, dice: hey, yo sé que después de mi partida ustedes tendrán grandes problemas. Entrarán entre ustedes lobos que no tendrán misericordia de las ovejas. Si no se cuidan entre ustedes, si no aprenden a exhortarse entre ustedes mismos, los lobos harán lo que se les pegue la gana y nadie les dirá nada. Es lo que da a entender. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Todos estamos expuestos a que Satanás entre en nuestras mentes y nuestros corazones, si es que tú y yo le damos el permiso, porque Satanás no tiene permiso de eso. Cristo Jesús vive en mí y Cristo Jesús es más fuerte. Si Satanás me arrastra, es porque yo lo dejo que me arrastre. Y tú y yo necesitamos estarnos cuidando los unos a los otros. Apacentad la grey de Dios. Nutrirnos, darnos de comer, exhortarnos, animarnos, avivarnos los unos a los otros, a permanecer en la fe. Somos la iglesia del Señor Jesús y sabemos que nos tenemos que cuidar. Dios nos dice que nosotros debemos sobreedificar los unos a los otros, pero nosotros no somos el fundamento. Lo que tú y yo estamos sobreedificando los unos en los otros tiene que estar fundado sobre el fundamento. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento. Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 nos dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Dios nos ha mandado hacer en Cristo Jesús, o nos permite hacer con su autoridad y con su sabiduría, no es cualquier cosa, es para morada del Espíritu Santo. Y así poder mostrar el testimonio de Dios. Tú y yo necesitamos edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús, porque es lo que puede ser, es lo que se va a sostener cuando todas las corrientes de este mundo vengan en contra. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el fundamento, y esto significa que Él es la base sólida y firme sobre la cual se edifica quien cree en Él. ¿Tú crees en Jesucristo? Ok, tú debes estarte edificando sobre ese fundamento y no hay otro. No hay otro. El mundo ha querido darnos otros Cristos, el mundo ha querido darnos otros fundamentos, pero no se han sostenido, ni se sostendrán. Quien camina por fe, su vida espiritual se edificará sobre el fundamento, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la base de nuestra fe. Él es la fe misma en la cual tú y yo necesitamos edificar, con la cual tú y yo necesitamos caminar. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y ¿quién más? Toda tu casa.
toda tu casa. Si tú y yo creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros vamos a compartir la palabra de Dios y muchos serán salvos. Los que Dios quiere que sean salvos serán salvos por la predicación que tú les has llevado. Él es el punto de referencia. Jesús es el punto de referencia, y esto simplemente quiere decir que cuando todo lo demás falla, Cristo se mantiene fiel. ¿Alguna vez has estado haciendo un trabajo, una obra, o sea lo que sea, y tú como que pierdes dónde vas? O pierdes lo que estabas haciendo y como que las cosas no se miran muy bien, se miran medias fuera de nivel, se miran medias chuecas y todo eso. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que parar y tú tienes que regresar a ver de dónde comenzaste. Y tú vas revisando todo lo que has hecho desde que comenzaste para ver dónde está el error. ¿Para qué? ¿Para que así se quede? No, para arreglar. Para arreglar. Jesús es el punto de referencia. Él es la fe que tú y yo necesitamos. Él es el fundamento de la fe. Él es el autor de la fe. Y tú y yo debemos observar nuestras vidas como iglesia y ver: ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy más o menos? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Necesito regresar a lo básico y comenzar de nuevo? ¿Por qué? Porque Él es el punto de referencia. ¿Cómo estoy en mi espiritualidad? ¿Cómo estoy en el amor con mis hermanos? ¿Cómo estoy en cuanto a testificar de Cristo Jesús? Cristo Jesús es el punto de referencia en el cual debemos estar enfocados para asegurarnos que estamos sobreedificando correcta y apropiadamente. Él, o sea, Cristo Jesús es la fuente de nuestra seguridad. Si tú y yo en Cristo Jesús estamos completamente seguros. El diablo no nos puede arrebatar, el mundo no nos puede arrebatar, nada nos puede conmover. Es más, Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice que ¿cómo es que nosotros podremos ser conmovidos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús? ¿Acaso la guerra podrá quitarnos de allí? ¿Acaso la espada? ¿Acaso la violencia? ¿Acaso la muerte? ¿Ángeles, principados? Y Pablo termina con decir que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Pero tú y yo tenemos que creer eso, porque nosotros miramos a la iglesia moviéndose y unos entran y otros salen y no vuelven a entrar, y tú dices, wow, sí puede ser quitado. No puede ser quitado. He ahí la importancia de la sobreedificación que tú y yo necesitamos estar haciendo los unos en los otros. ¿Sabes qué quiere decir realmente esto? Esto quiere decir que hay veces que yo te voy a caer mal. ¿Sabes también qué quiere decir? Quiere decir que hay veces que tú me vas a caer mal a mí. Y tenemos que aprender a llevarnos bien. Porque el punto es que esto no se trata de ti y de mí. Esto se trata de Dios. Esto se trata de Jesús. Jesús es el fundamento. Jesús es la fe que tú y yo necesitamos. Él es el punto de referencia para edificar nuestras vidas en Cristo Jesús. Dios prepara los corazones que en Cristo Jesús están siendo edificados, o sea, en el fundamento. Dios prepara esos corazones. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 7 nos dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios para contigo y conmigo? Nuestra santificación, que nos apartemos del pecado. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas santas, que caminemos con Cristo Jesús, y si caminamos con Cristo Jesús no podemos andar en pecado, porque nuestras vidas tienen que ser santificadas. Cristo Jesús nos santifica. Si caminamos con Cristo Jesús va a estar diciéndonos: necesitas sacar eso de allí, necesitas pensar en otras cosas, necesitas tener otras actividades, necesitas dejar tanta tele, necesitas dejar de ver tanto teléfono, porque no tiene que ver con nuestra santidad,
¿Qué es lo que tiene que ver con nuestra santidad? Estudio bíblico, oración, compañerismo, testimonio, ser fiel a mi iglesia, ser fiel a mi propio hogar, testificar con entusiasmo de Cristo. Tiene que ver con la voluntad de Dios. El 7. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice: pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. No podemos pertenecer a la iglesia, ser miembros de la iglesia y seguir como vagos. No funciona de esa manera. Dios nos ha llamado a la santificación. Y eso quiere decir que mi vida en todo su entorno cambiará cuando yo llego al conocimiento de Cristo Jesús. Mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de conducirme, mi manera de acercarme y platicar contigo cambiará. Porque ya no es Vicente Hernández, sino Cristo Jesús viviendo en Vicente Hernández. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Es por eso que el testimonio de Jesús es evidente en cada persona que tiene una relación con Dios. Ya no vemos a la persona fulana de tal, sino que vemos a Cristo Jesús. ¿Y en tu vida a quién debemos ver? A Cristo Jesús. La idea de que Dios prepara los corazones en el contexto cristiano significa que Dios actúa para cambiar o renovar la mente y el corazón. Es Dios trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. La está renovando, está cambiando nuestra manera de pensar, está preparándola para recibir su palabra. El mundo no puede recibir la palabra de Dios, al menos que la predicación le sea expuesta. Porque ¿cómo conocerán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Ok, nosotros debemos predicarles, pero de buenas a primeras ellos no. La palabra de Dios no puede ser depositada en sus corazones. Ellos tienen que llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento de Cristo Jesús y comenzamos a estar en la iglesia, como que no nos cuadraban muchas de esas cosas. Las oíamos, oíamos que los hermanos decían amén, gloria a Dios. Y nosotros estamos pensando, pues eso no nos gusta. No estoy de acuerdo con eso. Es porque necesitábamos crecer. Es porque necesitábamos desarrollarnos un poco, pero Dios nos va preparando para depositar su palabra en nuestros corazones, para depositar su amor y su voluntad para nosotros poder llevarla a cabo. Esto implica un proceso de transformación interior, el cual va a ser visto en nuestro exterior según tú y yo vamos caminando en Cristo Jesús. Y esto es lo que implica la remoción de obstáculos. ¿Qué es lo que obstaculiza nuestro caminar con Jesús? ¿Qué es lo que obstaculiza que tú leas la palabra de Dios? ¿Qué es lo que obstaculiza que tú ores para con tu Dios? ¿Qué es lo que obstaculiza que tú te reúnas con tus hermanos en la fe? Y todas esas cosas necesitan ser quitadas del camino. ¿Por qué? Porque yo necesito edificar, sobreedificar en ti y tú en mí. Y sin santificación, eso no será posible. Ciertas cosas tendrán que ser quitadas, obstáculos que nos impiden caminar en fe y en justicia. La apertura a la verdad siempre será una realidad. O sea, la palabra de Dios. ¿Cuándo nos pide Dios que vayamos a su palabra? Todos los días. La apertura a la verdad siempre será una realidad. Cuando tú y yo estamos atravesando por dificultades, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos contentos y felices y todo está de color de rosa, ¿a dónde debemos ir?
A la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos de vacaciones y estamos tirados bajo el sol, descansando, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El problema es que tú y yo a veces decimos que vamos de vacaciones y vacaciones de todo, menos del mundo, porque ahí es donde nos encontramos. Y esto también implica una disposición a obedecer. Dios está depositando su amor y su palabra en nuestros corazones para obedecer a su palabra, para llevar a cabo la misión que ha encomendado a la iglesia. Es necesario recordar que el caminar del cristiano es por fe, no por vista. O sea que tenemos que confiar en lo aprendido en su palabra y hacer decisiones de acuerdo con lo aprendido. Y va a haber veces que tú y yo no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber cuál es la respuesta correcta, cuál es la decisión correcta a lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en lo que hemos aprendido mientras hemos caminado con Jesús, mientras Dios ha depositado en su palabra en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que confiar en eso. La edificación del cuerpo de Cristo no es una opción, sino una tarea que corresponde a todos los miembros de su cuerpo. Aquí no hay es que ayer no me tocó a mí. No, aquí nos toca a todos los días, no es una opción. La edificación del cuerpo de Cristo es para todos. Diariamente nos encontraremos con grandes retos, pues en el mundo estamos tú y yo tratando de edificar el cuerpo de Cristo para la honra y gloria de Dios. Todos los días tendremos grandes retos. El día que no tengamos retos, el día que tú y yo digamos la vida cristiana es fácil, es porque vamos con la corriente de este mundo. Punto número 1. Es mi responsabilidad escoger los materiales. Es mi responsabilidad escoger los materiales. Acuérdense que estamos hablando de sobreedificación. Es mi responsabilidad escoger los materiales con los cuales voy a sobreedificar mi vida y quiero sobreedificar en la vida tuya. Pablo les dice a los hermanos: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Para qué? Para que ellos sepan qué hacer cuando las dificultades lleguen a la iglesia. Para que ellos sepan qué hacer cuando tengan que hacer una decisión. Que la decisión que vayan a hacer honre y glorifique a Dios. Y que Dios se agrade en el trabajo que ellos están haciendo. Y lo mismo viene a ser para ti y para mí. Tú y yo vamos a tener la decisión de escoger los materiales con los cuales vamos a edificar los unos en las vidas de los otros. Cada miembro del cuerpo de Cristo se le ha provisto todo lo necesario para edificar su vida y ayudar en la edificación de quienes están a su derredor. Todos. O sea, la palabra que se está predicando no es solamente para algunos. Y se nos anima a compartir que lo que tú has escuchado lo compartas con otras personas. ¿Han escuchado ustedes la historia de los 3 cochinitos? Bueno, estaba buscando esta historia y ¿sabes que ya no se dice la historia de los 3 cochinitos? Se dice los 3 cerditos. Porque si se les dice cochinitos, puede ser un insulto. ¿Sí? Son los 3 cerditos. Y los materiales que nosotros encontramos con los que estos 3 cerditos estaban edificando sus casas es paja, varas, o sea, madera y ladrillos. Y nosotros conocemos la historia. Nosotros lo hemos visto en caricatura, porque realmente los 3 cerditos no vayan a creer que era una realidad que sucedió en la historia en el pasado.
Entonces estamos viendo esta caricatura y los dos cerditos que edificaron con paja y con madera, ellos construyeron su casa rápido. Consiguieron los materiales, fueron y agarraron e hicieron sus casas, y luego el resto del tiempo ellos andaban jugando, haciendo travesuras, divirtiéndose para aquí y para allá, tomando y bebiendo, revolcándose en el lodo y todas esas cosas. Y el tercer cerdito estaba sudando la gota gorda. Tenía que hacer mezcla, tenía que hacer ladrillos, tenía que pegar el ladrillo y luego más mezcla, y tenía que hacer todas las cosas correctamente para que su casa estuviera bien hecha. Estaba prestando atención. Mientras los primeros dos cerditos estaban jugando y divirtiéndose y jugando en el fango, el tercer cerdito estaba sude y estaba trabajando arduamente de sol a sol para edificar su casa. Pero se llegó el día que llegó el lobo feroz, quien se iba a tragar a los cerditos. ¿Cuál casa tumbó primero? La de paja. ¿Cómo tumbó el lobo feroz la casa de paja? Le sopló y fue grande la ruina. ¿Qué hizo el primer cerdito? Corre despavorido y se va y le toca la puerta al segundo cerdito, que su casa era de madera, y lo deja entrar. Y el lobo llega a donde estaban ahora los dos cerditos y comienza a soplar. Le cuesta un poco más, pero finalmente la casa de madera se cae. Y los dos cerditos ahora corren por su vida, y adivina dónde van a tocar. A la casa del tercero. Y ahora sí, el tercer cerdito está relajado, está descansado allí, tomándose su cafecito en su casa, que fue edificada sobre un fundamento sólido y seguro, con materiales buenos, que le costó trabajo. Fue arduo el trabajo que le costó hacer. Y están tocando a la puerta. El lobo feroz llega y sopla y sopla y sopla y sopla, y no la pudo tumbar. ¿Sabes por qué? Porque la tercera casa estaba fundada sobre un fundamento que era el apropiado para edificar, y con materiales que eran apropiados para edificar sobre el fundamento. Se hacían uno solo. Y de la misma manera, Dios nos pide sobre edificar, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de escoger los materiales. Dios nos ha dado el fundamento, y ya dijimos que el fundamento es Cristo Jesús. Y nos ha dado todo lo necesario, toda la sabiduría, todo el entendimiento. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha dicho: sobreedifiquen. En otras palabras, busquen los materiales. ¿Dónde están los materiales que necesitamos para sobreedificar en la iglesia del Señor? Aquí están, en su palabra. Pero muchas veces es más fácil sobreedificar con la familia. Muchas veces es más fácil sobreedificar con los amigos, con el trabajo, con la sociedad. Y nos llevamos bien, nos divertimos, jugamos bien, tenemos tiempo para todo. Si puedo, llego a la casa del Señor, y si no, pues también hay que divertirse. La vida es jacarandosa, me decía un cuate. Llegará el lobo feroz. Si acaso no ha llegado el lobo feroz a tu vida, el lobo feroz llegará. Y si lo que estamos sobreedificando los unos en los otros no está fundado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, nuestra pérdida será grande. Tú y yo tenemos la responsabilidad de escoger los materiales. La moraleja de esta historia de los tres cerditos es que el trabajo arduo y dedicación, bien que valen la pena.
¿Qué nos han dicho nuestros amigotes del mundo? ¿Qué estás haciendo ahí? Vas a la iglesia 3, 4 veces por semana y luego vas a la casa del pastor y a la casa de este individuo a escucharlo hablar. ¿Por qué tanto tiempo? Estás perdiendo el tiempo. Vamos a jugar fútbol. Vamos a ver las chavas. ¿A poco no? ¿A poco no los invitan a ver las chavas o los chavos? Porque eso de estar edificando, eso de estar allí metido en lo que le llamas iglesia, eso es perder el tiempo. Si tú y yo nos creemos y comenzamos a edificar con esos materiales que son mucho más fácil encontrar, grande será nuestra pérdida. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hombre prudente y hombre insensato. Tú y yo somos prudentes o insensatos. Y ahí es donde tú y yo tenemos que decidir. Porque el ser prudentes nos va a llevar a escoger materiales de calidad que se encuentran solamente en la palabra de Dios para sobreedificar nuestras vidas. El ser insensatos nos va a llevar a obtener materiales de la religión y de todas las sociedades para edificar supuestamente nuestras vidas. Y esa va a ser grande la pérdida. Aunque estamos en Cristo Jesús y se nos ha enseñado qué hacer y cómo hacerlo, nadie nos puede obligar a hacer lo que nos ha instruido a hacer, lo que se nos ha instruido a hacer. Nadie nos puede obligar. Es responsabilidad de cada persona, con la ayuda de Dios, escoger los materiales con los cuales edificará su vida espiritual y la vida de quienes están a su derredor. Y yo sé personalmente, esto es de mí, yo sé que hay veces que yo te caigo mal, porque yo no sé hablar de otra cosa cuando tú vienes a mí con problemas o con situaciones. Ay, don Vicente, ya va a comenzar otra vez con la Biblia. No hay otra cosa que nos va a dar las respuestas que tú y yo necesitamos para arreglar nuestras vidas para con Dios. No hay. Y tú debes hacer lo mismo. Cuando yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Tengo este problema. Y tú debes de decirme, ¿ya leíste el libro de Juan? ¿Ya leíste el Apocalipsis? ¿Ya leíste el Antiguo Testamento? Porque ahí es donde tú y yo vamos a encontrar las respuestas para nuestras vidas. Punto número 2. Toda edificación será puesta a prueba. Te acabo de leer allá en Mateo que vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrán las corrientes, vendrá el lobo feroz y pondrá a prueba la estructura que tú y yo en Cristo Jesús o con cualquiera que sean los materiales estamos edificando. Tormentas y vientos vendrán, las corrientes de las aguas golpearán con la estructura edificada y el tiempo y el ambiente hostil de vez en cuando le acorralarán buscando siempre su destrucción. Buscando siempre la destrucción. Hace unos 2000 años atrás, el fundamento para la vida del cristiano vino al mundo y fue puesta a prueba. Fue probada, fue desechada,
Nos dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Es Pedro hablando en el Sanedrín, en el mensaje del Sanedrín, del 22 al 24, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Los religiosos de aquel tiempo que estaban esperando al Mesías. No lo mataron ellos, como vimos la semana pasada, ¿no, verdad? No lo mataron ellos, pero ellos lo llevaron para que le dieran muerte manos inicuas. O sea que los religiosos de aquel tiempo lo llevaron con Poncio Pilato, quien tenía la autoridad para crucificarle, y dejó que le crucificaran, que lo llevaran a la muerte. Ellos pensaron que se habían deshecho del fundamento. Pensaron que se habían quitado el riesgo de en medio. Pero Pedro está diciendo que éste resucitó. También en Hechos, o en el versículo 36 de ese mismo capítulo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dueño y ungido. O sea que les está diciendo: este es el dueño, el que ustedes crucificaron, el que ustedes echaron, Dios le ha hecho dueño, y el ungido que ustedes estaban esperando, el Mesías. En Hechos capítulo 4, versículos 9 al 12, dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? El cual ellos habían entregado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó. ¿Cómo? ¿Que no le habían dado muerte? Dios lo resucitó de entre los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La estructura, o sea, lo que tú y yo edificamos en Cristo Jesús, será puesto a prueba. Vendrá el enemigo y nos quedará poner una trampa para que nosotros caigamos en ella y desistamos de seguir sobre edificando los unos en los otros con los materiales que Dios nos provee. Y nos impulsará a sobre edificar con materiales inferiores de este mundo, que no nos llevarán a la vida eterna. Pero lo que sobreedificamos será puesto a prueba. La palabra de Dios nos habla con claridad y nos dice y nos advierte sobre el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Jesús en los evangelios nos dice que en este mundo tendremos dificultades. Juan capítulo 16 versículo 33. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo y por ende seremos aborrecidos, porque no somos de este mundo. Nos dice Juan capítulo 15 versículo 19.
Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado y tú y yo tenemos que estar siempre alerta porque lo que estamos edificando y sobreedificando en Cristo Jesús será puesto a prueba. Los vientos vendrán, las tormentas llegarán, el viento soplará. Y si no está edificado en el fundamento que es Cristo Jesús, caerá. Si la fe del creyente es fortalecida a través de las dificultades, entonces estas son oportunidades para que la fe para que la fe se profundice, para que la fe se purifique y para que la fe se fortalezca. Yo me acuerdo allá en aquellos tiempos, yo era el manager de una compañía y venía con el jefe y le decía, tenemos un problema. Y me decía, no digas que tenemos problemas. Entonces, son oportunidades. Oportunidades para crecer, o sea, aprender a solucionar el problema. Son oportunidades para crecer, aprender. Son oportunidades para brillar. Y también son oportunidades para, si no sé qué hacer. También son oportunidades para fracasar, pero no son problemas. Las dificultades que en el caminar con Dios encontramos son oportunidades para fortalecer nuestra fe, para profundizarnos en la fe, para purificar nuestra fe. O sea, enfocándonos en la palabra de Dios y dejar que Cristo Jesús obre en nosotros. Punto número 3. El resultado de sobreedificar será siempre para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué este punto? Porque nosotros, o sea, el ser humano, siempre queremos sacar ganancia de todo lo que hacemos. Si nosotros no miramos ganancia, como que no hay ambición por hacerlo. Cuando no miramos nosotros que vamos a sacar un resultado, como que las ganas se desvanecen y ya no queremos hacer nada. Todo lo que tú y yo hacemos en la edificación del cuerpo de Cristo siempre será para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos los creyentes ha de glorificar a Dios en nuestras vidas. O sea que ha de dar a conocer a Dios de una manera práctica y simple, de tal modo de que quien mira esa forma práctica y simple conoce a Dios y quiere tener una relación con Él. Y eso somos tú y yo, quienes estamos dando a conocer el nombre de Dios de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La idea central es que todo lo que hacemos, ya sean nuestras acciones, palabras o pensamientos, debe estar dirigido a la honra y gloria de Dios. No debemos buscar la gloria para nosotros mismos, sino que debemos buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tú y yo debemos buscar siempre el bien de los demás, para que Dios pueda obrar en las vidas de las personas, tanto como en la mía. Sobreedificar en la manera que se nos ha instruido es un llamado a vivir la vida de tal manera que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria, siempre basándonos en la base sólida que Él mismo nos ha provisto, Cristo Jesús. Cristo Jesús. En conclusión, herencia tenemos para con Dios, con todos los santificados. Un día estaremos tú y yo en la presencia de Dios para presentar y dar cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dicho. La visión nos ayuda a trabajar unidos en un mismo propósito, enfocándonos en una misma dirección para sobreedificarnos los unos a los otros para vida eterna. Y necesitamos prestar atención.
necesitamos sobreedificarnos correctamente los unos en los otros. Pongámonos de pie.